Veo mucha gente mucho más joven que nosotros, entonces quiere decir que este proyecto que nace, como decía, a mediados, a fines de los 80, convoca de manera transversal, incluso otras generaciones. ¿Por qué creen ustedes, empezamos con las preguntas a propósito del público, que este mensaje que ustedes querían dar, en tiempo incluso hoy día, un gobierno que además se declara feminista, y ustedes estaban haciendo ya escena desde el mundo del arte, ¿por qué creen que ese mensaje está tan actual hoy, especialmente con este público que veo? Por eso esta es la primera pregunta. Patricia, Jacqueline, Taída. Bueno, creo que el hecho de que seamos llamadas, convocadas, como revisar la historia, ya nos da la respuesta de que, como tú dices, las temáticas siguen actuales, aunque nuestro punto de vista igual tiene como su toque, vamos a decir, como vintage, como de la estética de los 80, pero igual el trasfondo sigue siendo más o menos el mismo. O sea, que todavía estamos invitadas a reflexionar entre las cuatro, como siempre lo hemos hecho, ahora como mujeres grandes, mayores. Ayer estuve pensando, por supuesto, para encontrarnos, porque nosotras como colectivo artístico no tenemos mucha obra y hace muchos años que no hacemos algo juntas. Entonces, bueno, espero escucharlos a ustedes para que nos cuenten por qué están aquí. Creo que hay muchos puntos cuando se crean ciertos íconos o mitos urbanos, ¿ah? Y nosotros ya estamos en una edad en que uno empieza a hacer como casi pieza de museo y de alguna forma el que no haya tanto registro. En nuestra época no había celulares, no había nosotras no teníamos ni teléfono en la casa. Eso crea curiosidad, ¿no? Seguramente algunos de ustedes estarán viendo el documental de Warhol en Netflix, en fin. Hay una explosión artística en esos años de libertad a pesar de la dictadura, y creo que eso llama mucho la atención para un colectivo como el nuestro, que no era un colectivo político. Nosotros no éramos militantes, venimos de familias conservadoras de derecha, las cuatro, curiosamente. Nuestros colaboradores ya era un poco distinto, porque hablaremos de eso después. Pero pensé en algo sobre el nombre, Cleopatras. ¿Qué es lo que dice Cleopatras? ¿Quién es Cleopatra y por qué Cleopatra como que crea creo que a todas y a todos, Cleopatra es un nombre que está en nuestro colectivo como cultura occidental, es un nombre que todos y todas conocemos. Y Cleopatra es una emperatriz de un imperio antiguo, sabio, que es Egipto, que es la cuna de Occidente. Y ella no depende de ningún hombre. Ese power, ella no tiene a un macho en la casa que la somete porque tiene un trabajo asalariado, como diría la Federici. Y ese nombre que nos convocó cuando nosotros éramos jóvenes, nos marcó desde ese momento hasta ahora en toda nuestra historia. Es como ser devotas casi a esa idea de independencia. Me produce mucha curiosidad, de verdad, cuál será la mirada que tienen ustedes de nosotras, qué les llegará como ese ícono o esa presencia mítica, que hay como una especie de misterio, dado que, como dice la Patricia, no hay registros, no hay una inmediatez de la información. Y bueno, y nosotros vivíamos en ese entorno, cuando nosotros éramos muy jóvenes. Nosotras nos relacionamos hacia los finales de los 80 desde una juventud
muchísimo más intuitiva y de relación directa con la rebeldía, en oposición a la autoridad de partida de los padres, de los cuales éramos hijas, nosotras, y de la autoridad imperante, que era la dictadura. Entonces, nuestra relación directa con la política no iba por la resistencia ni por la militancia. Nosotras reconocíamos cuáles eran los elementos valóricos en los cuales se sustentaba la dictadura, mucho más allá del riesgo o del peligro político efectivo de ser perseguido, desaparecido, ¿sí? Había una persecución valórica súper fuerte. Y Cleopatra aparece como un arquetipo en contra de aquello. Y era muy curioso porque éramos completamente contestatarias a un público que no entendía de qué manera eventualmente nos podrían censurar, porque no entendían realmente la irreverencia que había en nuestros textos, por lo tanto no corríamos riesgos efectivamente, directamente subversivos. Sin embargo, ejercíamos una acción provocativa en la gente joven, la cual nosotros veíamos que estaba dormida. ¿Por qué? Porque lo que se dejaba ver, porque la dictadura ocultaba muy bien lo que sabíamos, todos sabemos que ocultaba, ¿cierto? Que era el tema de la tortura, la desaparición, pero no solo eso, ocultaba los elementos culturales, ¿sí?, que no podían tener canales expresivos. Nuestra formación académica se vio truncada por eso. Tuvimos que buscar alternativas de formación artística en escuelas que sobrevivieron a la debacle en la universidad, las carreras de teatro, de la Chile, qué decir la católica que estaba cerrada, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que identificamos cuáles eran estos elementos que permanecían visibles como esquemas valóricos a los cuales nosotros debemos obedecer. El arquetipo de la mujer de ese tiempo, que era la mujer oprimida, desexuada, asexuada, híbrida, ¿sí?, sometida por el poder masculino, que representaba perfectamente a la primera dama y la Miss Chile. Y ese era el único acceso que teníamos al glamour, la Miss Chile, ¿sí? El resto era un desierto. Hay una cosa que nunca supe, porque si bien Cleopatra es una expresión colectiva que vincula, que fusiona muchas expresiones artísticas, la danza, el teatro, la performance, nunca, sino después de mucho tiempo, ese registro musical quedó plasmado en algún álbum, en algún contenido fijado. ¿Por qué eso? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Eso pasó porque, así como, porque tenemos fans, sí. Porque Iván Navarro, a quien tuve el gusto de conocer en Italia, artista plástico, visual, no sé si lo ubican ustedes, tenía una especie de, tiene una debilidad, una pasión por toda la cultura de los 80. Había creado entonces Hueso Records. Sí. Y Hueso Records, y él andaba buscando nuevos materiales. Entonces coincidimos en Chile en un momento, y conversando le dije, mira, yo sé que Cecilia Aguayo, que es nuestra tesorera, tiene por ahí guardados los demos que hicimos en un momento pensando en registrar, en hacer un disco, o que usamos para algunas de nuestras entregas. Estos materiales eran realmente cassette, o sea, estamos hablando de cosas que habían sobrevivido, no sé, 20 y más años. Era bien difícil que lograran algo, que se lograra hacer algo con eso, pero gracias a la tenacidad de Iván, de Cecilia, que es nuestra músico, que nosotras tres no somos músicos, y a la ayuda de Atom, verdadero trabajo de arqueología cultural
ellos fueron limpiando cada uno de estos registros. Hay algunos que no están en el disco, que está ahí a propósito. Esas son las últimas copias que van quedando de esa edición que hicimos el 2016. Allí hay materiales que estábamos escuchando antes, ¿no? Antes de empezar la conversación. Hay materiales que son canciones grabadas con Jorge González, que en un momento también se convirtió en nuestros fans. Entonces empezamos a trabajar con Jorge en su casa, en su estudio, y están esas canciones que hicimos con él. Algunas no clasificaron, claro, para estar en el disco. Algún día deberíamos hacer algo con eso, como ya lo último del, sí, chamico de la, claro, caja de zapatos de la Cecilia. Hay unas canciones muy bonitas, como La noche de los tigres, La peonía roja, que era una canción inspirada en un libro de Peonía Roja. Sí. La cantamos alguna vez en vivo en Antígona. En Antígona, en claro. Antígona. A mí me llama la atención porque ustedes, claro, estaban vinculados al mundo de gente tan valiosa como Carlos Fonseca, ¿no? El manager histórico de Los Prisioneros. Y entonces me cuesta entender por qué Carlos nunca publicó ese material, porque claramente era un visionario, una persona muy proactiva, que podía entender perfectamente la trascendencia de un trabajo como el que ustedes estaban realizando. Yo tengo una respuesta para eso. Yo creo que nosotras, Cleopatra, éramos un grupo de mucha experimentación, donde nos reflejábamos como cantantes, como performers, como modelos, pero nosotros no nos definíamos como un grupo de música, o sea que igual que sí hicimos canciones, pero no nos definíamos de esa manera. Nuestro trabajo era experimental, con todos los estereotipos del poder, ya como fuera a partir del nombre Cleopatra. Y en ese sentido creo que éramos muy de nuestra generación, porque lo nuestro estéticamente se inserta dentro de la generación de los 80, del glamour, de la independencia, y también coquetea un poco con el mercantilismo, pero nuestro coqueteo no llegó a realmente a transformarnos en un objeto mercantil, a pesar que en cierto modo coqueteábamos con eso, pero nuestra forma de manipular los conceptos era un poco subversiva, yo creo, para los esquemas de lo que estamos hablando, de lo que tú me estás hablando de Carlos Fonseca, del mundo de los prisioneros. Era un mundo masculino, mayormente. Y entonces como que cada una de nosotras tiene un área bien específica donde se desenvuelve. Por ejemplo, yo era la plástica, la visual, la Patricia era la dramaturga, la directora, la Taía la bailarina. Entonces como que no llegamos a cohesionarnos como un grupo de música, en verdad. Hubiésemos necesitado un poco más de producción. A mí me gustaría saber cómo ponderaban ustedes, cada una de ustedes, el feminismo. Es decir, ¿ustedes se consideraban feministas? En el contexto de ese tiempo, ¿se hablaba de eso? ¿Existía? ¿Cómo ponderaban ese protofeminismo? De hecho, mira, creo que en ese tiempo el feminismo tenía o sea, como que los machistas en realidad habían estigmatizado a las feministas diciendo que las feministas eran gordas, eran feas, eran chasconas, no sé qué. Entonces nosotros queríamos poner en cuestión, poner en el tapete las temáticas femeninas, pero alejándonos diametralmente de toda esta estereotipación de las feministas. Entonces, claro, era una forma de luchar para nosotros, jugar con los estereotipos. Pero nuestras temáticas eran claramente las mismas que las de las feministas. O sea, hablábamos del trabajo, del ser humano como explotado,
y como mujeres también, como mujeres sexualizadas y transformadas en objetos, nosotros jugábamos mucho con eso. Y en ese tiempo eso no era muy claramente entendido. O sea, hoy día sí, yo creo que hay más referentes. Eso también responde un poco de por qué estamos aquí. Porque todavía parte de lo que nosotros planteamos todavía sigue construyéndose y... Claro, está en desarrollo. Aportar. Hay un encuentro que tuvimos en algún momento con las feministas que lideraban en ese momento, y era una generación mayor que nosotros. ¿Te acuerdas que eran mujeres que tenían un camino, eran como 10 años mayor, tenían experiencia, ya tenían un acercamiento al feminismo más intelectual, ¿sí? Había una reflexión bien intelectual al respecto, y como nosotras nos planteamos más bien como femeninas, ir al rescate de lo femenino integralmente, dignamente, es decir, sin castrar de ninguna manera el poder erótico como parte integral del ser femenino, el poder que tiene eso, el poder de la seducción como una esfera vinculante, ¿sí?, con el entorno. Y nosotros, rebeldes que éramos a toda autoridad, aún así también fuimos rebeldes a ese esquema feminista muy peleado con los masculinos, por ejemplo, o sea, con los hombres, de hecho, ¿no? Nosotros los amábamos a los hombres. Nosotros queríamos establecer una nueva manera de vincularnos con ellos. Ellos no participaban en nuestras escenas, solo una vez, que fue la primera que presentamos, el estreno nuestro, hubo un actor, amigo, invitado. ¿Qué? Ay, sí, Manuel, pero lo veía más como músico, pero me refiero como en la historia, ¿sí? Pero sí, tuvimos invitados hombres. Sí, verdad. Pero de hecho no habían, digamos, escenas muy recurrentes con hombres, ¿sí? Le hablábamos al hombre como al arquetipo masculino, nos referíamos y le hablábamos al público directamente, o sea, como tú, a ti te gusta el poder, ¿por qué castigas a la puta que también deseas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo ocultas? ¿Sí? El doble estándar. Entonces, llevando el femenino como por delante, sin claudicar ni negociar, entendiendo que nosotras, por ejemplo, estábamos en ese momento en pareja. Yo estaba embarazada, de hecho, cuando se estrenó Las Cleopatra. La primera presentación yo tenía 6 meses. Entonces, no éramos un grupo de mujeres que no creían en el amor. Creíamos mucho en el amor. Queríamos estar junto a esa posibilidad y plantear una nueva manera de vincularse, una nueva manera de convivir. Y eso tenía que ver con cómo vivíamos. Vivíamos de una manera donde hasta un punto en que sentíamos que nuestra vida era parte de nuestra obra, era un continuo. Teníamos un esquema valórico que estaba en construcción y que tenía que ver con recuperar la conexión con los hombres de una manera sana, no tóxica, ¿sí?, de colaboración. Bueno, más o menos. Yo creo que sobre eso creo que nuestro instinto fue provocar, como que fuimos provocadoras, como que nos interesaba exponer nuestras situaciones personales fuera del contexto en donde se generaban, a ver si es que eso podía quizás despertar conciencia en los espectadores o creo que hasta en nosotras mismas, a través de exponernos. Tomando las dos cosas que han dicho Thaía y Jacqueline y la pregunta, el feminismo se construye y es feminismo cuando se convierte en algo que es en una comunidad, y ahí es político, ¿no? Cada una es feminista en su propia casa, pero es feminismo cuando es de todo. El punto es que a nosotras, como dijo Thaía, no nos interesaba ni aún ni hoy la militancia, los ideologismos y los dogmas. Somos esencialmente experimentadoras y en eso caminábamos y seguimos caminando por los bordes.
Sospecho de cualquier cosa que empieza a oler a iglesia, o a certezas, o a grandes verdades. Y por eso que de alguna forma siempre fuimos un poquito outsider, ¿no? Entonces, sí, participamos del movimiento feminista hoy, por ejemplo, sí, pero yo en todo me permito la contradicción, la duda y la experimentación. Y en eso nos sentíamos muy unidas porque experimentábamos también con los mismos errores que fuimos cometiendo como artistas, como mujeres, como madres, como pensadoras, como articuladoras de pensamiento crítico y social. Y en relevar lo femenino, más que el feminismo, como decía Patricia, estaban ustedes también en lo pop, digamos, no solo en la música, sino que en una cultura New Wave de ese tiempo. También estaba una joven Javiera Parra, estaba también con ustedes en algún momento María José Levín, pero también la acompañaban hombres que también de alguna manera estuvieron, y nos hemos dado cuenta, adelantados con su tiempo tal vez, dando estos espacios, haciendo la lucha junto a ustedes de alguna manera. Y ahí está Titín Moraga, está Vicente Ruiz, y está Jorge González, Archifrugone, y yo, ¿viste? ¿Cómo era ese trabajo en conjunto con estos hombres que de alguna manera entendían este mensaje, la apoyaban o trabajaban creativamente en conjunto? Bueno, mira, eran machistas también, hubo que reeducarlos, pero eran sexys, así que se les perdonaban hartas cosas. Es verdad, me acuerdo de que igual era difícil igual integrar a estos personajes, como yo les cuento que era como tan multidisciplinario todo, que no se trataba solamente de cantar y sonar entonada, y sonar más o menos. Me acuerdo del Archi diciendo, bueno, pero las Cleopatras no son hi-fi, porque en un momento como que no, hi-fi, porque era tanto de repente lo que estaba en nuestro plato que queríamos, de repente nos perdíamos, o sea, como, no, vamos a tocar esta canción, vamos a hacer que suene súper bien, había demasiado trabajo, entonces era bien... No, los hombres no estaban todo el rato metidos con nosotros, ellos venían ocasionalmente a asistir en sus tareas puntuales como de músico, por ejemplo. Eso iba a decir yo, que los hombres que tuvieron presencia con nosotros, aquí está Manuel Rojas, fue uno de nuestros maravillosos colaboradores con los que trabajamos juntos, así también teníamos nosotros músicos en vivo, tocamos, actuamos, hicimos nuestras performances con una banda, no solamente un músico, sino varios, uno de ellos Pinochet Boys, el Tan Levín, Miguel Conejero, Rafael Guiñez también una vez fue a tocar violín. Trabajaban también en conjunto con nosotros varios artistas plásticos y compartíamos la edad, una cosa importante, éramos la misma generación, éramos chicos, ¿sí? Éramos pendejos y teníamos la obsesión de la libertad y de salvarnos del desierto creativo en el que estaba Chile. Entonces nosotros no podíamos hacer un arte así de culto, era un arte urgente. Por ejemplo, las pinturas se hacían en las paredes y salir corriendo y cascando o hacerlas en cartón. Los artistas plásticos pintaban en la calle, ¿sí? Rapidito. Y nosotros también lo hacíamos así, de alguna manera sabíamos que teníamos que desaparecer rápido, así como aparecíamos, desaparecíamos. Y fuimos creando comunidad. Ese movimiento participaron muchos artistas. Todo lo que fuimos haciendo tenía que ver también con la influencia que esos otros tenían en nuestra vida. Y por eso digo, era una manera de vivir. Vivíamos juntos, muchos de nosotros vivíamos juntos, compartíamos casa, donde era nuestra sala de ensayo, es donde nacieron nuestros hijos, ¿sí? Se hacían trabajos de escenografía, ensayos con otros músicos, músicos invitados también incluso de Argentina,
bandas de Argentina en ese tiempo muy interesantes que empezaron a sentir un llamado hacia Chile, un tema como una potencia creativa que empezó, la voz de los 80, ¿no? Que empezó ahí a sonar y empezaron a llegar bandas argentinas con las cuales nos involucramos mucho. Y entonces no fue solo una propuesta creativa, sino que fue una propuesta de vida, de intervenir la manera de vivir, porque es ahí donde queríamos producir el cambio. Nosotros no queríamos vivir como estábamos viendo que ocurrían las cosas. No queríamos vivir la tarde del día sábado viendo Sábado Gigante, que era la opción cultural de ese tiempo. O la militancia política si estabas en el otro lado, ¿no? Directamente. No estoy para nada diciendo que no fuera una opción, pero no fue la nuestra. Lo nuestro tenía que ver con salvar la belleza de la cual carecía el escenario, el entorno. No había belleza. Y nosotros también gritábamos la necesidad de conectarnos con el mundo, con los jóvenes de los otros países. Nosotras teníamos obsesiones glamurosas con Madonna, con los diseñadores espectaculares como Gaultier, Versace. Teníamos un vínculo con la moda, con impregnar de belleza, porque la belleza era rebeldía en ese tiempo, porque lo feo estaba instalado en todos los sentidos. La belleza era súper irreverente, la alegría era súper irreverente. Estar alegre, feliz, autónomo, saliendo de la casa de los padres a los 20 años. A esa edad salimos todos, 19, 18, a formar comunidades de artistas. Y de ahí salieron muchas cosas, Pinochet Boys, Cleopatra, Prisioneros también. Entonces, tuvimos una relación con los hombres súper creativa, machistas también, de todas maneras, ¿sí? Pero en un proceso de cambio y de reflexión permanente respecto de eso. Creo que como grupo de edad, de los que estuvimos en ese tiempo, compartíamos una estética común, que yo creo que me doy cuenta que es como que a nosotros nos interesaba todo lo cliché, nos interesaba explorar ahí en el cliché. Creo que gran parte de nuestra estética se basaba mucho en las cosas de los años 60. Es como que pegamos un salto por arriba de los 70 y nos interesaba ir a rescatar todo ese cliché, el cliché de la revista de moda antigua, esa mujer formateada, esa que ve Sábado Gigante, que no era exactamente lo que nos rodeaba, pero sí lo que nos estaba como precediendo. Y creo que eso era es común en la estética ochentera. Yo creo que ustedes deben saber más que yo de eso, de que siento que siempre estábamos como mirando estéticamente como 20 años atrás. Y creo que eso es común a todos los artistas que vivieron este auge ochentero, que fue como que tiene que ver con algo que pasó históricamente, ¿no? Sí. Que vas a ver también. Es un auge histórico, un auge de una forma de ver que hoy día ese europel es como que se resquebrajó. Y de dónde nos juntamos ahora, ¿no? Porque ya no somos las niñas de 20 años con plumas y deslumbrantemente bellas, pero que a nosotros nos interesaba situarnos como un cliché, como ser vistas así de esa forma y muy, muy estilizado todo, ultra estilizado. Eso creo que nos unía, nos aglutinaba con todos nuestros compañeros de generación, los músicos. Cuando veo a nuestros amigos, por ejemplo, Jorge González, su estética también es que va como muy al rescate para atrás, siento eso. Oye, un par de preguntas así como rápidas para tener el dato. Primero, ¿cuándo fue la última vez que se juntaron así con público, con gente para compartir? 2016, cuando lanzaron el disco. Con el lanzamiento del disco, sí. Ya, buen dato. Sí. Los discos que están acá, los últimos, ¿están a la venta? Están a la venta. Son los últimos que quedan, la última caja. Están aquí. ¿Y estos son todos los que quedan? Hay más adentro, pero es la última caja. Tenemos más. ¿Ah? Son 25. Ya. Solamente. Bueno, uno se va a quedar acá. Ya. Oye, buena, ya. ¿Alguna vez se sintieron como en peligro físico en alguna de sus
presentaciones, así como en emergencia, que temieron por su seguridad? En términos de represión, dices tú. Sí, de que pasó algo, de que llegó, no sé, la fuerza pública o algo. Y amplío la pregunta de acoso también, si en esa época era un constructo que estaba instalado ya. Sí, sí, llegaban. ¿Quiénes los pacos? Los PAC, es que cada cierto tiempo en alguna de estas cosas llegaban con los, ¿cómo se llama? Los camiones, no las cuevas, las micros. La Z. Las micros, ponían a los hombres a un lado, a las mujeres a otro, nos llevaban a pasar la noche en la cana, interrumpían. Una vez también entraron a la casa los Pinochet y nos llevaron presas a nosotras. Entraron con... Eso dio miedo, eso era como la casa lobo, así como cada uno... como éramos chicos, cada uno escondido en un, yo detrás como del refrigerador, la otra como debajo de la cama, otros tirándose por el techo en la calle Herrera, ahí donde ahora, porque nosotros todos vivíamos en el barrio Brasil, y Cluípico, esa zona, Estación Central. Y sí, esa vez dio miedo, porque entraban... Habíamos apagado las luces y entraban con metralleta. Sí. Sí, eso era bastante común. Ahora, yo creo que había algo ahí también. Nosotros hay una cierta inconsciencia cuando eres joven respecto de la vida y la muerte. Y más en una dictadura donde ha habido tanta muerte. Las endorfinas de la juventud no pueden esperar aunque haya dictadura. Si no, no se explicarían tantas cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Entonces no estábamos dispuestas a someternos. Así es que, como dije antes, caminábamos siempre por los bordes. Íbamos a lugares muy peligrosos, llenos de DINA y CNI, solo porque estaban abiertos durante el toque de queda. Queríamos saber. Y saber es entrar también en los recovecos. Sí, continuando con esa idea que tuve también el otro día como una epifanía al respecto de esos como referentes estéticos que dice Jacqueline, que eran vintage, y de alguna manera yo no sé realmente si esto es de 73 en adelante o no, pero hay como un congelamiento del desarrollo creativo visual, estético, a partir del 73. Lo que se permitía mirar, como les decía delante, era, bueno, Sábado Gigante, La Primera Dama, el concurso de belleza, había así una actividad política por abajo, ¿cierto?, prohibida, pero ocurría que había una proliferación de otro tipo de espacios nocturnos que tenían que ver con ellos, con la dictadura, con el peligro más allá de ser político, el peligro de vivir queriendo meter la nariz ahí donde no se debe, porque queríamos conocerlos de frente. Y nos metíamos con gente heavy, y no le teníamos miedo. Y nos metimos en bares, así, tugurios, 5 de la mañana, muchas veces, traficantes, el mundo de la noche, los trans, su expresión, su vida, con los cuales éramos amigos, ¿sí? Participábamos de todo lo que era la vida nocturna de prohibición total y conocíamos esos lugares y vivíamos en lugares donde estaba lleno de traficantes. Y nos parecía que era parte de nuestro postulado de cómo queríamos vivir. Queríamos vivir donde las papas queman, donde lo que se veía realmente era lo que estaba sucediendo ahí, donde proliferaban, por ejemplo, los prostíbulos, donde iban muchos general, teniente, CNI, que eran los que
nosotros mirábamos ahí cómo ocurrían los tráficos. Entonces, nosotros teníamos un peso específico en nuestro cotidiano que luego llevábamos al escenario. No era solamente un momento creativo, digamos, como naif. En verdad, estábamos como inmersos en una manera de husmear y de ir y sapear realmente. No queríamos sapear lo que los otros, digamos, querían mirar, que era la tortura, la desaparición, la búsqueda de desaparecidos y esa lucha maravillosa. Pero queríamos mirar la otra cara. Lo que quedaba parado cuando todos estábamos durmiendo, lo que permitían ellos que sucediera. Y eso es lo que había. En la noche no había más que eso. Esto sí era peligroso. Y es un miedo que va mucho más allá de lo político, siendo que es súper político. Creo que somos parte de un eslabón de una cosa que se ha ido desarrollando y que por lo que estamos acá. No creo que sea por lo glamorosas que éramos o lo bien que cantábamos, porque sino es más bien en nuestro aspecto femenino y feminista lo que nos pone aquí hoy, más que todo lo demás. O sea, cuando la Taía les habla y les relata todo este mundo sórdido de la noche, la dictadura, yo pienso desde mi recuerdo de cómo para mí eran las Cleopatras, lo que yo perseguía era una cuestión súper limpia, súper depurada estéticamente, que no está reflejado. No creo que esté reflejado casi en ninguna parte, quizás en los registros de la primera performance de las Cleopatras, donde todo es en colores pasteles, todo es muy limpio, son puras líneas geométricas. Creo que ni siquiera esa parte tan estéticamente refinada fue manifestada, no sé si queda como un registro, porque incluso la gente que nos han recreado nunca han dado con este ideal que yo tenía, creo que no quedó algo como ahí, pero creo que es parte como de todo lo de las Cleopatras, del canto de las Cleopatras, la danza de las Cleopatras, pero lo que nos pone hoy a nosotras acá es el tema femenino. Es como nuestro approach, nuestra aproximación es un aporte, y hoy día creo que sí hay corrientes de mujeres que se identifican con nuestra visión, nuestra forma de verlo. Y siendo un colectivo contracultural y que como vocación no buscaban una exposición sobredimensionada, ¿no? Era el arte el pilar sobre la cual fundaban su aporte, ¿cómo se toman el último interés de grandes medios por revisitar la obra o la propuesta de Cleopatras? Ya tenemos una experiencia de Sudamerican Rockers, por ejemplo, hace unos años atrás, hoy la serie que está exhibiendo Movistar. ¿Cómo se intersecta esta vocación por la ruptura, por apartarse del mainstream, con lo que está pasando ahora, que es como la oficialización de la historia de las Cleopatras? Bueno, eso tiene relación directa con la historia de los prisioneros, o sea, se busca hacer un balance a ese mundo que era bien machista de ellos, ¿no? Como la banda de rock de hombres. Y entonces detrás de eso estábamos nosotras. Pero creo que las dos preguntas que hicieron, quiero ligarlas. Hay un punto que hay que comprender, que cuando podría haber existido un camino para nosotras como un grupo de teatro, danza y música que debiera haber accedido a algo más comercial. Y la Taía tenía, por ejemplo, ese ímpetu. Cecilia después siguió su camino como músico y hizo discos y tuvo una banda. Pero hay un punto de quiebre cuando llega la democracia. Y se ha mirado poco eso, porque hay que comprender que cuando llega la democracia, no llega la democracia, lo que llega es la transición, y en esa transición todos los grupos que seguían haciendo una crítica
social y política importante, el sistema busca anularlos, silenciarlos o comprarlos. El sistema neoliberal se impone por completo en esos años. O sea, no es que Pinochet tampoco se va, porque decís Pinochet se fue. No, tampoco se fue. Claro. Pinochet se cambió de silla y de vivir en La Moneda se fue de oficina, digamos. Pero lo que pasa ahí es que la Secretaría General de Gobierno de la época, la SECOM de la época, etcétera, no se podían permitir estas disidencias porque costaban demasiado caro, porque a este huevo se le paraban y sacaban los tanques de nuevo. Entonces, muchos grupos y artistas y gran parte de esa disidencia de la contracultura queda anulada. O te subías a ese barco, que era, como en mi caso, convertirme en una actriz de televisión, o la talla en una modelo, o encontrarte ya un trabajo como Jacqueline, como directora de arte en comerciales, o ibas a sucumbir. Todavía no había fondos concursables, no había institucionalidad cultural, y esto lo hicieron con método, no es como así como casual. Ahí hubo gente como Enrique Correa que se sentaron a pensar cómo hacerlo, como Andrés Pérez se queda sin Matucana, y no sé si saben esa historia, ¿no? Que Andrés Pérez le habían dado, en fin. Bueno, no fue si se fue en ese, pero esto fue con método. Entonces, y además también nosotros fuimos muy ingenuos. Yo nunca pensé que la transición iba a ser tan larga y tan complicada, y que iba a tener que ver a Pinochet, bueno, volviendo, o sea, todo esto es como una pesadilla que nunca terminaba. Y una pesadilla que no solamente no terminaba, sino que se empezaba a autogenerar una decepción, donde poco a poco comenzábamos a abandonarnos los unos a los otros como movimiento, como aglutinados que estuvimos emprendiendo el camino de la sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivo en este tiempo que aparece, donde ya el enemigo claramente, visiblemente no era ya Pinochet? Parece que se empieza como a impregnar de mercado. Entonces ya el enemigo se llama Visa, Mastercard. Entonces se pone complicado y empieza lo maravilloso que hace el sistema neoliberal, que es separarnos. Y nos separamos mucho. Yo no lo vi como yo creo que más bien fue que sí bien fuimos ingenuas, también fue una decisión. Pero, o sea, no vamos a transar esas flores que éramos, a esos chanchos no. Puedo hacer otras cosas, pero no. Claro, no, sí, eso lo comparto totalmente. Solo quería agregar esta nueva dimensión donde cada una de nosotras, siendo muy ingenuos, como dice la Patricia, es verdad, tuvimos que tomar decisiones para la sobrevivencia. Éramos mamás, teníamos que vivir. No estaba ese camino cultural que nos recibía como para continuar un proyecto de investigación o de experimentación, sino que tendríamos que haberlo transformado en números. ¿Cuánto darían las Cleopatras? ¿Cómo las financiamos? Aparte que nosotros, nuestros montajes, bueno, empezaron siendo muy caros, carísimos, así como casi como, no sé, una ópera,
tremenda complicación, porque teníamos muchas herramientas visuales, un lenguaje bien rico y bien ambicioso para la época, realmente. Entonces era un atado, porque era mucha plata que no teníamos. Entonces, bueno, empezamos con una gran producción y después nos fuimos adaptando a la realidad que había cada vez menos lucas y finalmente nos podíamos poner a actuar las 4 y bailar la sevillana en un escenario de 4x4 y lo hicimos, estaba perfecto y no pudimos adaptar a eso. Pero sí, Cleopatra hubo un momento que quizás no fue ni siquiera tan consciente, donde no estuvimos dispuestas a transar, nada. Y quizás eso también dejó de ser interesante para un mundo que esperaba de nosotros esa tranza, digamos. Quiero invitar a que eso. Muy bien. A ver si te acercas un poquitito porque no sé si alcanza. Hola chiquillas, gracias por estar aquí. Es genial poder conocer referentes femeninos de las artes acá en Chile. Y quisiera saber cuáles son, si ustedes se acuerdan o si lo conversaron en algún momento como las Cleopatras, ¿quién las inspiró a hacer lo que hicieron en ese entonces? Y esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿ustedes creen que actualmente existen artistas performáticas de la música o del teatro que sigan o continúen el legado de las Cleopatras? Eso, muchas gracias. Motivación, podría ir más por la motivación que la segunda pregunta, pero la motivación central, en mi caso muy particular y personal, tenía que ver con salvarme. Yo me quería salvar yo, era egoísta. Me quería salvar del horror artístico y creativo y el desierto en el que yo sentía que estábamos viviendo. Y quería salvar a los jóvenes que estábamos durmiendo, como les decía yo, mirando Sábado Gigante. En verdad lo sentí como una cosa urgente. Activismo creativo, activismo artístico, ¿no? Como la primera y gran motivación era despertar a la gente de nuestra edad, que era gente que era muy chica como para estar aún comprometida con una resistencia política muy depurada. Éramos puro instinto, puras hormonas y no había dónde ir, no había dónde estudiar, entonces había que salvarnos y generar una comunidad creativa. Esa es una de las motivaciones. Yo creo que las Cleopatras era como una invitación a reflexionar sobre nosotras mismas, sobre las 4 y sobre lo que nos estaba pasando a cada una, con un acto como de desenmascararse frente a las demás, de mostrar lo que realmente sentíamos, lo que nos estaba pasando. Por ejemplo, ellas dos tenían hijos, yo no tenía hijos, pero sí tenía una experiencia con un matrimonio que había tenido, con todo esto que confluía, todo esto que nos interesaba confrontar y que creo que hasta hoy es la gracia de que estemos juntas, porque seguimos confrontando nuestras experiencias. Y también esta motivación que dice la Taía, como que queríamos despertar, queríamos ser libres, queríamos bailar, queríamos el color, no queríamos... Suena como un poco superficial, y creo que las Cleopatras eran bastante reflexivas, o sea, dentro de esta corriente de jóvenes que iban porque no querían ver Sábado Gigante, porque ya estaban aburridos de la dictadura y todo lo demás. Creo que las Cleopatras tenían una línea de reflexión y lo he visto reflejado en muchos grupos de performance, trabajo de algunos jóvenes que rescatan más o menos todo el tema de las disidencias sexuales a través de la performance. Creo que es el mismo espíritu y creo que ese es el valor que tenemos aquí. Y creo que sí, que las Cleopatras son como una diáspora que sigue existiendo. Claro, todavía somos las Cleopatras. Y somos las Cleopatras en la medida en que, como dice Jacqueline, nos seguimos estos caminos distintos que tomamos, algunas incluso yendo a vivir a otros. Yo me fui a vivir muchos años fuera, Jacqueline también vivió en otros lados.
toda nuestra historia de vida siempre en algún momento vuelve a confluir en torno a una mesa en donde vamos llevando nuestras experiencias, nuestros matrimonios, nuestros fracasos, nuestra sexualidad. Como dice la Talla, no solamente no teníamos donde formarnos académicamente, tampoco como mujeres. O sea, somos antiguas. Nadie nos enseñaba dónde estaba el clítoris. ¿Ah? Entonces, ahora que está de moda ¿cómo se llama? La brecha del orgasmo, ¿ah? Esa brecha del orgasmo nos costó harto tiempo superarla, encontrarla. Y eso lo hacíamos entre nosotras. Somos, de alguna forma, hermanas, madre, hija, amigas y artistas, y volvemos siempre a ese espacio de amistad, en donde nos miramos y nos confrontamos y nos encontramos las unas con las otras. Eso es como una gran fortuna que hemos cultivado y que les aconsejo mucho encontrar a sus hermanas, porque como sabemos todavía no hay. Creo que una de las cosas, una de las brechas más radicales que tenemos aún es el tema de la educación sexual. Es un pendiente, súper pendiente. Y quiero decir que, pensando, ¿no?, todos los años que viví en Europa, es un pendiente que no es pendiente en todas partes. Aquí hay más pendiente que en otros lados, como hay más pendiente en el mundo árabe. En fin, quiero decir que se puede. Se puede cambiar eso. Sí, dicen que todavía son las Cleopatras. Por lo tanto, esa frase tiene una perspectiva de futuro, ¿no? Que es muy esperanzadora en una sociedad que necesita transformaciones y que estos legados activan esos cambios. ¿Por qué no nos cuentan cuáles son las nuevas etapas de las Cleopatras, si es que hay definido algún camino futuro? Como te decía, nosotros siempre queremos hacer algo, pero al final lo que más nos gusta es tomar té. Y cada una va teniendo sus propias batallas y en su ámbito de acción va dando sus propias luchas y llevando a esa hora del té sus nuevas experiencias. Es evidente que yo, por ejemplo, quisiera en este momento de mi vida, y creo que en eso las cuatro estamos sintonizadas, en pensar en la vejez. Todas hemos hecho grandes procesos también personales y de conciencia, y nos hemos dedicado profundamente a ello. Así que yo estoy pensando en cómo voy a hacer la revolución de las viejas. Disculpa, me gustaría agregar algo a la pregunta, Cristian. ¿Y cuánto de, no sé si esperanza, pero también Patricia decía que no le gusta asociarse a una ideología o algo, pero lo que decía Tadía, que ellas miraban hacia atrás porque si miraban el presente era muy aburrido. También lo decía Miguel Conejero Pinochet Boy en alguna entrevista. Igor Rodríguez decía, nosotros nos saltábamos la dictadura, queríamos vivir lo que venía, pero ustedes rescataban algo de antes, e Igor Rodríguez quería saltarse la dictadura, nadie quería vivir en esa época. A propósito de los 90, Claudio Guzmán, que había cantado recién el himno del no, se aburre de golpear puertas para hacer talleres y escuelas de canto y de creatividad para niños, que es un poco lo que decías tú, que como que refleja esa época de que se cierran las puertas para la creatividad que venía de esos tiempos. Pero me gustaría agregar, a propósito de eso, ¿cuánta esperanza hay en un gobierno, que lo dije al comienzo, que se declara abiertamente feminista, que va más allá de derechos, sino que es una mirada diferente de sociedad? ¿Cómo ustedes se insertan en este nuevo mundo? ¿Se creen en esta nueva propuesta? ¿O cómo podrían ustedes incluso colaborar
en esta nueva mirada desde el Estado? Wow. Yo siento que soy privilegiada de estar viviendo este momento histórico. Me encanta, no puedo creer que esté pasando lo que está pasando. Sin embargo, sabía que iba a pasar, pero está ocurriendo. Tengo mucha confianza en lo que está ocurriendo porque somos muchos más los que estamos juntos por los cambios, ya en un escenario muchísimo más abierto para que esos cambios ocurran. Las conciencias de las mujeres están completamente distintas. Mucho de lo que está ocurriendo nosotros lo anticipamos, desde lo estético hasta lo valórico. Yo tengo mucha confianza en que se van a abrir nuevos espacios y que va a haber una continuidad y un crecimiento que va a inundar de conciencia femenina, más allá de tener un espacio político en el Parlamento, en lo legislativo, ¿sí? en lo que es estrictamente político, también en lo que es estrictamente humano. O sea, que las mujeres empecemos a estar impregnadas de derechos, impregnadas de dignidad, impregnadas de libertad, ¿sí? Que no solo transformemos las leyes, que son increíblemente importantes, pero creo que vamos a ir conquistando otros espacios que no están en el Parlamento necesariamente. Yo creo que yo no lo siento así como la taía, como que hemos arribado a una edad de la apertura. Creo que todavía hay mucho que hacer. Creo que el escenario actual plantea muchos como desvíos, como subcaminos que pueden servir para perderse de qué es lo que realmente significa el feminismo, como la liberación de toda del trabajo humano, de la explotación de los seres humanos. O sea, creo que hoy día en el escenario de hoy hay feminismo, postgénero, todos esos nuevos escenarios de los transgénero, no binario, y todo eso está en construcción. Entonces creo que nuestro aporte es súper importante ahora, como concretamente, como mujeres que ya somos mayores, que ya estamos pisando los 60, pero que vivimos lo anterior, pero que estamos observando todo esto en este orden que se tiene que crear, donde todos tienen que ser aceptados, pero no se puede perder el objetivo de fondo, claro, que me parece que todavía falta bastante para lograrlo, porque estamos condicionados de tal forma que siempre volvemos a lo mismo. Entonces yo creo que cada una desde su hacer se siente como aportando un poquito a esta crear conciencia del día de hoy. Yo, como dije, uno no puede tener demasiadas batallas. Yo ya tengo como 6 pegas, voy corriendo de una a otra, como la mayoría de los chilenos. Nunca había visto gente que trabaje más aquí en Chile. ¿Cuántas pegas tienes tú? 4. ¿Viste? Emiliano. Una, pero en esa hago como 2 o 3 cosas. Bueno, a mí, como actriz, por supuesto, siempre estoy tomando proyectos que tengan un valor cultural importante, que sirvan para abrir conciencias, pero si tú me preguntaras dónde me gustaría poder aportar así más directamente, colaboro con la Fundación de Claudio Naranjo y me gustaría mucho que el SAT Educación, porque creo que es en la educación, en los niños, en donde podemos hacer un salto así cuántico de conciencia, y eso me gustaría mucho poder involucrar al gobierno para que desarrolle esos proyectos. Se trata de trabajar con profesores y con niños. Esa es una, y la otra es la revolución de la vieja, y lo digo en serio. O sea, nosotros recién nos estamos dando cuenta, y a ustedes les va a faltar no tanto, que alguien a la época que jubilaba y que, o sea, dejaba de ser un burro asalariado que produce, ahora quedan desde ahí 30 años, 20, 70 o 15 o no sé, y la vida se sigue alargando. ¿Y qué vamos a hacer en esos años? ¿Cómo vamos a estar en esta
comunidad en esos años que llegan y que parece que uno está más tiempo viejo que otra cosa. Y ese es un problema que ahora está planteado en las AFP, pero es un problema mucho más grande que un problema solo económico. Es un problema o un desafío muy interesante para nosotros. ¿Queda espacio para la última pregunta? Porque el tiempo ha sido vertiginoso. Sí. Hola, quería consultar porque recién están hablando del momento como de los 90, en donde todo lo que sonara como a dictadura lo apaga el sistema, pero también en esa época se empieza a escuchar en la radio El Corazón es Rojo, que es como su single principal. ¿Qué les pasa ahí? ¿Cómo lo vivieron? No sé, porque igual es como un reconocimiento, pero como por el lado, no sé. Sí, yo creo que es súper buena pregunta y creo que al escuchar en la radio Corazones Rojos vivimos justamente de eso que estamos hablando, de que nuestra lucha, de repente pedazos de la lucha se transformaron en productos comerciales, ya porque nosotros como artistas también necesitábamos sobrevivir. Por ejemplo, Jorge González era nuestro amigo cercano, nuestro querido, y obviamente que él estaba en un hacer de producir, y parte de su discurso muy afín a los tiempos también era el valor de ser popular, de ser comercial, de ser oído. Entonces, por un lado, qué bueno que él llevó este mensaje como Los Prisioneros y como él lo puso a disposición de todos, porque las Cleopatras no creo que lo hubiésemos logrado, haber hecho que todo Chile escuchara Corazones Rojos. Entonces creo que somos más que nada agradecidas, pero también lo vivimos un poco como lo que tú mencionas y como lo que mencionamos nosotras. O sea, de repente la lucha underground se acabó y todo se transformó, se hicieron oficiales. Agradecidas por la colaboración, pero sí también Jorge es muy agradecido de todo lo que ella sobre todo le enseñó. Porque Jorge años antes no habría podido escribir esa canción, porque era lo más machista del planeta. O sea, hubo que reeducarlo, y costó harto. Fue un trabajo. Sí, por eso que eso es bonito, que la gente en el arte, por eso que tenemos la gran, ¿cómo decirlo?, privilegio de ser artista, porque es donde tú estás ahí dejándote modificar, creando nuevas realidades, aprendiendo del otro y compartiéndolo con la comunidad. Entonces, esa fue una colaboración, lo que tú dices. O sea, esa canción que es el signo de que hubo esa colaboración y que hubo un aprendizaje con uno de los artistas más importantes de América Latina, que es Jorge González, por supuesto. Entonces, para nosotros sí, es también un orgullo, pero eso fue algo, nos permeamos, ¿no? Entonces nos sentimos parte también de lo que él logró e hizo como artista. Pensamos que también le dimos nuestro aporte. Igual hubo un momento en que se percibió, me acuerdo en un momento en que tú salías en un comercial de Pepsi Cola. Sí. La Taía salía en un comercial de Pepsi, sí. Haciendo un baile como de Dirty Dancing. No me acuerdo, no era un baile. Sí, era como de Dirty Dancing, era como así. Entonces, de repente sí había un poco esa ilusión, como que después de la caída, entre comillas, de Pinochet, como que de repente mi amiga, mi mejor amiga, está en la tele bailando Dirty Dancing y
el Corazones Rojos estaba sonando en la radio, entonces sí hubo como un... No, pero no es que creyéramos ingenuamente que habíamos conquistado algo, más por el contrario, que el mercantilismo se había apoderado de nosotros y nos había transformado en el rostro de algo, de Falabella, claro, ese tipo de cosas. Un comercial con una cuchillería. Bueno, yo creo que hemos hablado harto. Quiero decir algo respecto de la Cecilia, que la Cecilia prefiere hacer más que hablar. Muy inteligente. Y bueno, ella creo que de nosotras es la que más, o sea, también, ¿no? En el grupo de las Cleopatras es donde ella también tiene este encuentro con Jorge y donde Jorge la invita a ser parte de Los Prisioneros, lo que por supuesto cambió su vida, porque subirse en esos escenarios tan grandes no es cualquier cosa, ¿ah? Entonces ahí también otro gran espacio de nutrición de Los Prisioneros a través de la doctora Aguayo, que les enseñó mucho a los burritos. Y viceversa. Y bueno, no sé, yo creo que deberíamos como ir cerrando. Son ustedes, viste que yo ya me tomo el micrófono, empiezo a ser la anfitriona, hago ya todo. Todo suyo. Nosotros aquí estamos de apoyo nomás, así que Cecilia y Entrópica nos van a regalar una muy hermosa canción del disco que ustedes editaron, que publicaron hace unos años. Quiero además invitarlos, una vez que terminemos, a revisar la muestra que está puesta en pared, que se llama Mujeres Esenciales, que recorre parte de nuestra historia y nuestro presente y futuro, ¿por qué no?, reflejado en mujeres que han sido íconos desde sus distintos campos, desde el deporte hasta el arte, la cultura, la política, llevando estas temáticas de las que estamos hablando en distintas dimensiones, ¿no es cierto? Y la primera foto que está allá en la esquina es precisamente Cleopatra, ¿ah? Así que ellas son esenciales para nosotros y han estado ahí desde todo marzo, digamos, ahí muy destacadas en el lugar que merecen. Bueno, les quiero agradecer, antes de ir a la música, ¿no es cierto?, pedirles un aplauso para todas ellas. Oye, les quiero presentar la canción que va a tocar la Cecilia con Entrópica, que es una canción del disco de Las Cleopatras, que la grabamos con Jorge. Originalmente la canta Jorge conmigo, y es un texto de la tragedia Antígona de Sófocles, que se llama Palabras Altaneras, y su contenido es muy profundo, y es una canción hecha como onda disco, que en ese momento costó mucho hacerla y que ahora ellas la están mejorando bastante. Castigos atroces, castigos atroces, castigos atroces. La fuente principal de la aventura es por mucho la prudencia en cosas
castigos atroces. Y en su vejez enseñan la cordura. Las palabras altaneras, castigos atroces. Las palabras altaneras, castigos atroces. Las palabras altaneras, castigos atroces. Las palabras, las palabras, las palabras, las palabras. Las palabras. Castigos atroces. Las palabras. Castigos atroces. Muchas gracias.